por Monseñor José Julio Martínez. El drama de Jesús, parte tercera, la consumación, capítulo quinto, el miércoles santo. El miércoles, Jesús toma la ofensiva. Estaba en el templo enseñando a muchísima gente que se había reunido para oírlo, cuando ve que vienen también los fariseos. Jesús aprovecha estos momentos para humillar más a sus enemigos, no por venganza, sino por justicia y por amor al pueblo. Quiere prevenirlo de la influencia peligrosa de aquellos hipócritas. Él mismo dijo un día: «Al que escandaliza a uno de los que creen en mí, más le valiera que lo arrojaran a lo profundo del mar con una piedra de molino atada al cuello». Pues ¿qué merecerán los que van a escandalizar y van a hacer pecar a todo el pueblo de Dios y van a matar al ungido de Dios? Jesús los tiene delante. Durante 3 años se han obstinado en arrebatarle el amor del pueblo a aquel a quien Él viene a salvar. Si exponía las leyes de justicia y caridad, lo acusaban de despreciar la ley de Moisés. Si curaba a los enfermos, lo acusaban de violar el sábado o tener pacto con el demonio. Si recibía a los pobres y a los pecadores, lo acusaban de tener trato con los enemigos de Dios. Si les probaba claramente ser el Hijo de Dios, lo acusaban de blasfemo y pretendían apedrearlo. Jesús los tiene delante. Los ve encubrir los vicios más repugnantes bajo una máscara de piedad y austeridad, para ganarse el favor del pueblo y arrastrarlo a donde quieran, como dueños y señores absolutos. Jesús los tiene delante y con su vista iluminada por claridades eternas penetra en las negruras de sus almas. Y penetra en el porvenir y ve que en el rodar de los siglos una legión de fariseos hipócritas y saduceos carnales y herodianos aduladores y sacerdotes apóstatas y falsos doctores y redentores ambiciosos y hermanos traidores se alzarán contra su iglesia y oprimirán a las almas. Esas almas por las cuales Él mismo dará pasado mañana su sangre y su vida, ahogado por una amargura amarguísima. Y ve que la legión de los perversos conseguirá arrastrar millones de almas a la perdición. ¡Ay, que el corazón de Jesús no se puede contener, y el dolor y la santa indignación salen a sus labios en un formidable discurso que los deja marcados como con hierro candente hasta el fin de los siglos! El tono penetrante de la voz, la mirada encendida, el gesto, la actitud, todas las cualidades más eximias están aquí al servicio del gran orador de la verdad eterna. En la cátedra de Moisés se sientan y leen los escribas y fariseos: «Haced, pues, y guardad todas las cosas que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los hombres, y ellos no las sostienen ni con un dedo. Y todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Les gusta andar con vestidos largos, dilatan sus filacterias y alargan las borlas de sus mantos. Buscan los primeros asientos en los banquetes, las primeras sillas en las sinagogas, ser saludados en las plazas y ser llamados maestros por los hombres. Vosotros no os llaméis rabinos, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, y el que a sí mismo se ensalce será humillado, y el que a sí mismo se humille será ensalzado». Puesto este exordio enérgico y solemne, y cuando tal vez la plebe creía que ya no tenía más que decir a los fariseos, y estos reconocían en sus corazones llenos de encono las palabras de su más implacable censor, el maestro lanzó cara a cara contra ellos la más terrible imprecación que se ha dicho jamás sobre la tierra, y fue nada menos que la verdad encarnada.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos ante los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que vienen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas con pretexto de orar largamente. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorráis mar y tierra por hacer un prosélito, y cuando está hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que lo que sois vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: el que jure por el templo nada debe, pero el que jure por el oro del templo queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Y decís también: el que jure por el altar nada debe, pero el que jure sobre la ofrenda que está en él queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Luego, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por quien habita en él, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmos hasta de la menta y del anís y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fidelidad. Esto debías hacer, sin dejar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis un camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo exterior de la taza y del plato, y por dentro lo tenéis lleno de rapiña y de inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro de la copa y del plato, para que también lo exterior se limpie. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que de fuera parecen espléndidos y por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis como justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices como ellos en la sangre de los profetas. Vosotros mismos os confesáis así como hijos de los homicidas de los profetas. Y ahora, vosotros, colmad la medida de vuestros padres, matadme a mí también. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparéis de la sentencia del infierno? Así pues, yo os voy a enviar profetas, y sabios, y doctores, y vosotros a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de pueblo en pueblo, para que así venga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo que todo esto caerá sobre la presente generación. Y como ni en medio de esta represión ardiente quiere contener el Maestro las efusiones de misericordia que brotan de su corazón hacia los mismos cuya ingratitud le martiriza, se le escapa una queja, que es una pregunta y es un aviso de ternura inefable. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados que vienen a ti. ¿Cuántas veces he querido recoger a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, y tú no has querido? Ahora va a quedar desierta vuestra casa, porque yo os digo que ya no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Con estas palabras, profetiza el Señor la conversión del pueblo judío, que se dará cerca del final de los tiempos. Enorme fue la impresión producida por estas palabras.
los fariseos comprendieron que ya no era tiempo de hablar, sino de obrar rápidamente si no querían que Jesús les llevase todo el pueblo. Jesús termina su ministerio público. A pesar de haber obrado Jesús tantos prodigios en presencia del pueblo, no creían en él. Sin embargo, aun entre los príncipes muchos creyeron en él, pero por temor a los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga, porque amaron la honra de los hombres más que la honra de Dios. Y saliendo del templo y de la ciudad, pronunció Jesús la última y solemne intimación de la verdad divina a los que no querían creer en él. Es una recapitulación soberana de lo que durante su vida ha enseñado. El que cree en mí, no cree solo en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz que he venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Y si alguno oye mis súplicas y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido yo a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien me desecha y no recibe mis palabras, tiene ya a quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, ella lo juzgará en el último día. Habla Jesús como un rescatista que, siendo enviado ante la persona que se ahoga, al ofrecerle la mano y ésta rechazarlo, pues ya queda juzgada. Él viene a ofrecer misericordia, pero si no quiere tomarse de la mano, se ahogará irremisiblemente. Y esa mano ofrecida, esa mano que podía salvarlo, le quedará grabada eternamente en la memoria para remordimiento. El sol del miércoles se aleja y sus últimos rayos iluminan vivamente las grandes planchas de mármol y de oro que cubrían los muros y las torres del templo, dándole un aspecto hermoso y deslumbrador. Aquel templo era la casa del Dios verdadero, era la gloria de Israel, la admiración de los extranjeros y era la esperanza de los buenos judíos. Según salían aquella tarde Jesús y los 12 de la ciudad, camino de Betania, ciudad de Marta y María, uno de los discípulos dio salida a sus entusiasmos nacionales, diciendo al Señor: «Maestro, mira qué piedras y qué construcciones», recordando quizás las palabras del Maestro sobre la destrucción de Jerusalén. Trata de recalcarle al Maestro, como si dijera: «Maestro, ¿te parece que esto se puede derrumbar?». Mas él respondió diciendo: «¿Veis todos esos grandes edificios? Día vendrá en que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada». El admirador de momentos antes queda mudo ante esta predicción que le parece imposible de creer. Todos callan entonces, impresionados por la tremenda profecía del Maestro. Pero después se sienta Jesús en el monte de los Olivos, a mitad de camino hacia Betania, teniendo delante la vista del templo y la ciudad. Se le acercan sus discípulos y en secreto le preguntan cuándo sucederán estas cosas y cuándo será su venida como Rey y dominador y cuándo será el fin del mundo. Tengas en cuenta que se le preguntan dos cosas distintas y el Maestro responderá en un solo sermón. Le preguntan cuándo será destruida Jerusalén y cuándo será el fin del mundo. A estas preguntas responde Jesús con el discurso de las cosas últimas, que es como un segundo sermón de la montaña, menos leído y más olvidado que el primero. Cuando veáis cercada de soldados a Jerusalén, entonces sabed que está cerca su devastación. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en la ciudad, váyanse, y los que estén en el campo, no entren a la ciudad. ¡Ay de las mujeres que estén encinta o criando en aquellos días!
porque ha de haber gran angustia e ira para este pueblo. Unos caerán al filo de la espada, otros serán llevados cautivos a todas las naciones de la tierra, y Jerusalén será pisoteada por los paganos. Espantosa profecía que, como vimos, se cumplió al pie de la letra. En el invierno del año 67 después de Cristo, penetró en Palestina el formidable ejército de Vespasiano. El año 70, cuando Jerusalén rebosaba de gente que había acudido a la Pascua, quedó la ciudad santa sitiada por el ejército romano. El hambre más espantosa consumía a todos. Madre hubo que llegó a comerse a su propio hijo. Divisiones sangrientas asolaban por dentro a los judíos. Los celotas, los nacionalistas judíos, invadieron el templo y dice Josefo, el historiador judío elegido por la providencia para contar, sin darse siquiera él cuenta, el cumplimiento de esta profecía de Jesús. Dice él, todo el templo en su exterior estaba inundado de sangre, y cuando se hizo de día, se encontraron 8.500 varones degollados. Y cuando estos desórdenes y tumultos sucedían, todavía era tiempo de huir. Los cristianos de Jerusalén recordaron el aviso del Maestro y huyeron de la ciudad. Ninguno de ellos pereció en la destrucción de Jerusalén. Los judíos que perecieron al filo de la espada, ¿quién los puede contar? De 1.100.000 muertos habla Josefo. Los cautivos fueron 97.000, cogidos durante la guerra. Toda la raza judía fue llevada y dispersada por las naciones, para que en la serie de siglos presencien por toda la tierra el reinado del que ellos no quisieron por rey. Jesús les describe después las señales que precederán a su segunda venida. El sol se oscurecerá, la luna perderá su luz, las estrellas del firmamento se conmoverán. En la tierra estarán las gentes en angustias, asustadas por el ruido del mar con sus olas. Los hombres han de estar secos de espanto y recelosos por lo que va a sufrir el universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las razas darán lamentos y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Él enviará a sus ángeles con trompetas de gran sonido y reunirá a los escogidos desde los 4 puntos cardinales, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Cuando empiecen a realizarse estas cosas, vosotros levantad los ojos al cielo, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Palabra de divino consuelo para aquellos mismos discípulos a quienes ha descubierto poco antes la suerte que les aguarda. Os perseguirán y os entregarán en los concilios y en las cárceles, y seréis azotados en las sinagogas y llevados ante los presidentes y los reyes por mi causa, para que seáis testigos ante ellos. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y añade el Señor, para que nadie pueda dudar de la realidad de sus promesas: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, esas no pasarán. Tened por cierto que si el amo de la casa supiese a qué hora había de venir el ladrón, estaría velando y no dejaría que le horadasen su casa. Por eso vosotros estad también sobre aviso, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis. No sea que se cargue vuestro corazón con la glotonería y la embriaguez y los afanes de la vida, y que os sorprenda de improviso aquel día, porque arrebatará como un lazo a todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Los que a vosotros digo,
A todos lo digo. Velad, pues, orando en todo tiempo, para que podáis libraros de todo eso que va a venir, y seáis dignos de ser presentados ante el Hijo del Hombre. Para inculcarnos esta vigilancia, cuenta Jesús aquella misma tarde del miércoles santo la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que la brevedad de este trabajo no nos permite explicar. Al final de los tiempos, se abrirá el drama de aquel día tremendo, cuyos actores seremos todos los hombres que hemos nacido desde Adán hasta el último. Continuó diciendo nuestro Señor: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, y con él todos los ángeles, entonces se sentará en el trono de su majestad, y se congregarán ante él todas las naciones, y apartará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui peregrino y me diste posada, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y me vinisteis a ver. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? El rey les responderá: en verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanitos pequeños, lo hiciste conmigo. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, ni sediento, ni peregrino, ni desnudo o enfermo, y en la cárcel y no te atendimos? En verdad os digo, cuando no lo hicisteis con uno de estos pequeños, no lo hicisteis tampoco conmigo. Y marcharán estos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Que vengan los protestantes, los evangélicos, a decirnos que la fe sola alcanza para salvarse, cuando Cristo reclama el cumplimiento de las obras de misericordia y está dispuesto a condenar a aquel que no las cumpla. Y notemos que los condenados lo reconocen por Señor. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Señor. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Lo que pasa es que los evangelistas, los protestantes, los que se llaman cristianos, no conocen el Evangelio, o predican otro evangelio, recortado de todo lo que no les gusta. En aquel día el juez premiará toda obra buena y castigará toda obra mala. Terminaremos este capítulo citando una hermosa poesía de autoría popular que bueno sería para todos nosotros recordar. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero es posible. Posible. Y río y duermo y quiero holgarme. Posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo.